Bienvenidos a todos al nuevo vídeo. En este episodio, vamos a explorar una variedad de temas económicos fascinantes, desde la ventaja absoluta hasta la política monetaria, la oferta y la demanda, entre otros. Te invitamos a que te sumerjas con nosotros en este viaje de descubrimiento económico. Recuerda que tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta el contenido que ofrecemos, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo para que más personas puedan aprender sobre economía de una manera amena y educativa. Además, al finalizar el vídeo, te dejaremos el enlace para que puedas descargar el libro que hemos mencionado, totalmente gratis en formato PDF. No te lo pierdas. Las acciones. Las acciones representan una parte fundamental del sistema económico moderno y han evolucionado desde sus inicios en el mundo de las finanzas. Desde la descripción de la economía de Thomas Carlyle en 1849 hasta el presente, las acciones han sido una unidad de participación en la propiedad de una compañía, otorgando a sus poseedores derechos a recibir dividendos y votar en decisiones corporativas. Durante décadas, las acciones han sido una opción de inversión popular tanto para individuos como para instituciones financieras. Al comprar acciones de una empresa, los inversores se convierten en propietarios de una porción de esa empresa y comparten tanto sus éxitos como sus fracasos. Esta inversión puede generar ingresos a través de dividendos periódicos y ganancias de capital cuando el valor de las acciones aumenta con el tiempo. Sin embargo, las acciones también conllevan riesgos inherentes. Los mercados bursátiles pueden ser volátiles y susceptibles a la influencia de una variedad de factores, incluidos los cambios económicos, políticos y empresariales. Por lo tanto, los inversores deben realizar un análisis cuidadoso y comprender los riesgos asociados antes de invertir en acciones. A lo largo del tiempo, el mercado de acciones ha experimentado numerosas transformaciones, desde la creación de bolsas de valores hasta el advenimiento del comercio electrónico, que ha democratizado el acceso a la inversión en acciones. Hoy en día, los inversores pueden comprar y vender acciones con facilidad a través de plataformas en línea, lo que ha ampliado la participación en el mercado de valores. Las acciones continúan siendo una herramienta poderosa para los inversores, ofreciendo la oportunidad de participar en el crecimiento y el éxito de las empresas. Sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos asociados y realizar una diligencia debida antes de tomar decisiones de inversión en el mercado de valores. Agregado. El término agregado se refiere a una categoría que representa el total de una determinada variable económica, como el Producto Interno Bruto, PIB, o las ventas totales de una compañía en un año determinado. Desde la descripción de la economía de Thomas Carlyle en 1849 hasta el concepto de ventaja absoluta de Adam Smith, el uso de agregados ha sido fundamental en el análisis económico. En la economía, los agregados son importantes porque proporcionan una visión general y cuantificable de una variable específica en un contexto más amplio. Por ejemplo, el PIB es un agregado que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo de tiempo determinado. Este indicador es crucial para comprender el tamaño y la salud general de una economía. Los agregados también se utilizan en el análisis financiero de las empresas. Por ejemplo, las ventas totales de una compañía en un año son un agregado que proporciona información sobre el rendimiento general de esa empresa en términos de generación de ingresos. Otro ejemplo es el balance general de una empresa, que muestra un resumen de todos sus activos, pasivos y patrimonio neto en un momento dado. El uso de agregados en economía y finanzas permite a los analistas y responsables de políticas tomar decisiones informadas sobre políticas económicas, estrategias empresariales y asignación de recursos. Al examinar los agregados, los tomadores de decisiones pueden identificar tendencias, evaluar el rendimiento y formular estrategias para mejorar el desempeño económico. En resumen, los agregados son herramientas fundamentales en el análisis económico y financiero, proporcionando una representación cuantificable y general de variables clave. Desde el PIB hasta las ventas totales de una empresa, los agregados ayudan a los analistas a comprender y tomar decisiones basadas en datos sobre el estado y el rendimiento de la economía y las empresas. Los aranceles. Los aranceles son un instrumento clave en la política comercial de los países y tienen un impacto significativo en la economía global.
Desde la descripción de la economía de Thomas Carlyle en 1849 hasta el concepto de ventaja absoluta de Adam Smith, el tema de los aranceles ha sido objeto de debate y análisis en el campo de la economía. Un arancel es una tarifa impuesta por un gobierno sobre los bienes importados de otros países. Esta tarifa puede ser ad valorem, basada en un porcentaje del valor del bien, o específica, una cantidad fija por unidad del bien importado. El propósito principal de los aranceles es proteger la industria nacional al hacer que los productos extranjeros sean más caros en el mercado nacional, lo que puede aumentar la demanda de productos nacionales y proteger los empleos locales. Los aranceles también pueden utilizarse como una herramienta para recaudar ingresos para el gobierno, ya que las tarifas cobradas a los productos importados generan ingresos adicionales. Sin embargo, los aranceles también pueden tener efectos negativos, como el aumento de los precios para los consumidores nacionales y la creación de tensiones comerciales con otros países. En el contexto de la economía globalizada de hoy en día, los aranceles son un tema de debate candente, especialmente en relación con las guerras comerciales entre países. La imposición de aranceles puede desencadenar represalias por parte de otros países y provocar una escalada de tensiones comerciales que afectan negativamente al comercio internacional y a la economía mundial en su conjunto. Los aranceles también son un tema importante en las negociaciones comerciales internacionales, donde los países buscan reducir o eliminar las barreras arancelarias para promover un comercio más libre y equitativo. Los acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, a menudo incluyen disposiciones relacionadas con la reducción de aranceles para fomentar el comercio entre los países miembros. En conclusión, los aranceles son un instrumento importante en la política comercial de los países, con impactos significativos en la economía nacional y global. Su uso puede tener efectos tanto positivos como negativos, y su regulación y negociación son temas importantes en la arena económica internacional. Banco Central. El Banco Central es una institución fundamental en la economía de cualquier país, y su papel ha evolucionado considerablemente desde la descripción de la economía de Thomas Carlyle en 1849 hasta las discusiones sobre la ventaja absoluta de Adam Smith. Un banco central es la principal autoridad monetaria de un país y desempeña varias funciones clave en la gestión de la política monetaria y financiera. Su función más importante es la emisión de la moneda nacional y la regulación de la oferta de crédito en la economía, principalmente a través del control de los tipos de interés. Además de la emisión de moneda, los bancos centrales también son responsables de supervisar y regular el sistema bancario y financiero de un país para garantizar su estabilidad y solidez. Esto incluye la supervisión de los bancos comerciales, la gestión de las reservas de divisas y la prestación de servicios financieros al gobierno y a otras instituciones financieras. Uno de los instrumentos más importantes utilizados por los bancos centrales en la gestión de la política monetaria es la fijación de los tipos de interés de referencia. Al aumentar o disminuir los tipos de interés, los bancos centrales pueden influir en la cantidad de dinero en circulación en la economía y, por lo tanto, en variables económicas clave como la inflación, el crecimiento económico y el desempleo. Los bancos centrales también desempeñan un papel crucial en la estabilización de la economía en momentos de crisis financiera o recesión. Durante estas épocas, pueden implementar políticas monetarias expansivas, como la reducción de los tipos de interés o la expansión cuantitativa, para estimular la actividad económica y apoyar el sistema financiero. En el contexto de la economía globalizada actual, los bancos centrales también colaboran estrechamente con otras instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, para coordinar políticas monetarias y financieras a nivel internacional y abordar los desafíos económicos globales. En resumen, el Banco Central es una institución fundamental en la economía de cualquier país, con responsabilidades que van desde la emisión de moneda hasta la gestión de la política monetaria y la supervisión del sistema financiero. Su papel es crucial para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de la economía nacional y global. Bonos. Los bonos son certificados de deuda emitidos por un país, un estado o una compañía, y desempeñan un papel fundamental en los mercados financieros y en la gestión de la deuda pública y privada.
Desde la descripción de la economía de Thomas Carlyle en 1849 hasta las discusiones sobre la ventaja absoluta de Adam Smith, los bonos han sido una herramienta importante para movilizar capital y financiar proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Los bonos son esencialmente contratos financieros en los que el emisor se compromete a pagar al inversor una cantidad fija de dinero en una fecha futura determinada, junto con pagos de intereses periódicos. Estos intereses suelen ser fijos o variables, dependiendo de las condiciones del mercado y de la política monetaria. Existen diferentes tipos de bonos, que varían según el emisor, la duración y las condiciones de pago. Por ejemplo, los bonos del gobierno, también conocidos como bonos del tesoro, son emitidos por los gobiernos nacionales para financiar el gasto público y suelen considerarse los activos financieros más seguros del mundo. Por otro lado, los bonos corporativos son emitidos por empresas privadas para financiar proyectos de inversión y suelen ofrecer rendimientos más altos que los bonos del gobierno, pero también conllevan un mayor riesgo de impago. Los bonos pueden ser una herramienta importante para diversificar una cartera de inversiones y para proporcionar ingresos estables a los inversores a lo largo del tiempo. Además, los bonos también desempeñan un papel crucial en la gestión de la política monetaria de un país, ya que los bancos centrales pueden comprar y vender bonos en el mercado abierto para influir en la cantidad de dinero en circulación y en los tipos de interés. Los bonos son instrumentos financieros clave que desempeñan un papel fundamental en los mercados financieros y en la gestión de la deuda pública y privada. Desde la economía de Thomas Carlyle en 1849 hasta las discusiones sobre la ventaja absoluta de Adam Smith, los bonos han sido una herramienta importante para movilizar capital, financiar proyectos y proporcionar ingresos estables a los inversores. Capital. El capital es un concepto fundamental en economía que se refiere a los recursos materiales, financieros o humanos utilizados para generar ingresos y riqueza. Desde los primeros días de la economía moderna, el capital ha sido objeto de estudio y debate, influyendo en teorías económicas clave como el capitalismo y el comunismo. En el contexto del texto proporcionado, se menciona que el capital se refiere al dinero o activos materiales utilizados para generar una renta. Esto puede incluir inversiones financieras, como acciones y bonos, así como activos físicos, como maquinaria, bienes raíces o infraestructura. El capital también puede tomar la forma de capital humano, que se refiere al conjunto de habilidades, conocimientos y experiencia de las personas que contribuyen a la producción económica. El capital juega un papel crucial en la economía al permitir la producción y el intercambio de bienes y servicios. Sin capital, las empresas no podrían invertir en equipos o tecnología, lo que limitaría su capacidad para producir bienes de manera eficiente. Además, el capital también es necesario para financiar el consumo y la inversión, ya que las personas y las empresas utilizan sus recursos financieros para comprar bienes y servicios o para invertir en proyectos que generen ingresos futuros. En el contexto más amplio de la economía, el capital también influye en la distribución del ingreso y la riqueza. Aquellos que poseen una mayor cantidad de capital suelen tener más poder económico y capacidad para generar ingresos pasivos a través de inversiones. Esto puede llevar a desigualdades económicas y sociales, ya que aquellos con menos capital pueden tener dificultades para acceder a oportunidades económicas o para satisfacer sus necesidades básicas. En resumen, el capital es un concepto central en economía que se refiere a los recursos utilizados para generar ingresos y riqueza. Desde inversiones financieras hasta activos físicos y capital humano, el capital desempeña un papel crucial en la producción, el intercambio y la distribución de bienes y servicios en la economía. El capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social en el cual los medios de producción y distribución son propiedad privada y operan principalmente con fines de lucro. Se caracteriza por la libre competencia de mercado, la propiedad privada de los recursos y la búsqueda del interés propio como principal motivación económica. Este sistema ha sido objeto de debate y análisis desde hace siglos, y ha tenido una profunda influencia en el desarrollo económico y social de muchas naciones. Desde la perspectiva del texto proporcionado, el capitalismo es mencionado indirectamente a través de conceptos relacionados, como el capital y la propiedad privada. El capitalismo se basa en la premisa de que la propiedad privada y la libre empresa son los motores principales del crecimiento económico y la eficiencia.
En este sistema, los individuos y las empresas tienen libertad para buscar sus propios intereses económicos, lo que a su vez se espera que conduzca a una asignación eficiente de recursos y al bienestar general. Una de las críticas al capitalismo, que se menciona en el texto, es su incapacidad para prever cambios trascendentales en el paisaje financiero y su falta de respuesta a señales de crisis inminentes. A lo largo del siglo XX, las doctrinas clave del capitalismo, encarnadas por figuras como Milton Friedman, fueron sometidas a críticas y desafiadas por eventos como la Gran Depresión y la crisis financiera de 2008. El capitalismo ha sido el sistema económico predominante en gran parte del mundo occidental durante los últimos siglos, y ha sido el motor del crecimiento económico y la innovación en muchas sociedades. Sin embargo, también ha generado desigualdades económicas y sociales, y ha sido objeto de críticas por su impacto en el medio ambiente y en la calidad de vida de las personas. En resumen, el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada, la libre empresa y la búsqueda del interés propio como principal motivación económica. Ha sido objeto de debate y análisis a lo largo de la historia, y ha tenido un impacto profundo en la economía y la sociedad en muchas partes del mundo. El comunismo. El comunismo es un sistema socioeconómico y político basado en la idea de la propiedad colectiva de los medios de producción y la eliminación de la propiedad privada. Se propone como una alternativa al capitalismo, con el objetivo de crear una sociedad más igualitaria y sin clases sociales, donde los recursos sean distribuidos equitativamente y las decisiones económicas sean tomadas de manera colectiva. Desde la perspectiva del texto proporcionado, el comunismo se menciona como una ideología que propugna la abolición del capitalismo y la propiedad privada de los medios de producción. La idea fundamental del comunismo, según se describe en el texto, es que el capitalismo será reemplazado por una sociedad en la que el pueblo o el gobierno sea el propietario de los medios de producción de la economía. Esta visión contrasta con el sistema capitalista, donde los medios de producción están en manos de individuos y empresas privadas. El comunismo ha sido objeto de intensos debates y análisis a lo largo de la historia, y ha sido implementado en varios países en diferentes momentos. Sin embargo, las experiencias prácticas del comunismo han variado considerablemente y han generado opiniones encontradas sobre su eficacia y viabilidad como sistema socioeconómico. Algunos críticos argumentan que el comunismo tiende a generar autoritarismo, falta de incentivos para la innovación y la eficiencia económica, así como una distribución desigual de los recursos. Por otro lado, sus defensores sostienen que el comunismo tiene el potencial de eliminar la explotación y la desigualdad inherentes al capitalismo, y de crear una sociedad más justa y equitativa. El comunismo es un sistema socioeconómico basado en la propiedad colectiva de los medios de producción y la distribución equitativa de los recursos. Ha sido objeto de debate y análisis, y ha sido implementado en varios países con resultados diversos. Los controles de capital. Los controles de capital son restricciones impuestas por los estados a la cantidad de capital que se permite entrar o salir de un país. Estas medidas pueden incluir restricciones a la conversión de la moneda nacional en moneda extranjera, límites a las transferencias internacionales de dinero y regulaciones sobre la inversión extranjera directa. El texto sugiere que los controles de capital son utilizados por los gobiernos como una herramienta para regular el flujo de capitales y proteger la estabilidad financiera de un país. Estas medidas pueden ser implementadas en momentos de crisis económica o inestabilidad financiera para evitar la fuga de capitales y proteger la moneda nacional. En el contexto actual, los controles de capital son un tema relevante en la economía global, especialmente en países en desarrollo que enfrentan desafíos relacionados con la volatilidad de los flujos de capital y la especulación financiera. Sin embargo, su efectividad y conveniencia son objeto de debate entre los economistas, ya que pueden tener efectos adversos en la inversión extranjera y la integración económica global. Los controles de capital son medidas utilizadas por los gobiernos para regular el flujo de capitales hacia y desde un país, con el objetivo de proteger la estabilidad financiera y la economía nacional. Su implementación y efectividad pueden variar según el contexto económico y político de cada país. Crédito. El crédito es una palabra amable para deuda, es la promesa de que se pagará a alguien en el futuro por lo que se presta en el presente.
En el contexto económico, el crédito es fundamental ya que facilita el intercambio de bienes y servicios, permite la inversión y el crecimiento económico, y brinda oportunidades de financiamiento para individuos, empresas y gobiernos. El texto resalta que el crédito es una herramienta comúnmente utilizada para financiar diversas actividades, desde la compra de bienes de consumo hasta la inversión en proyectos empresariales o infraestructura pública. Sin embargo, también señala que el crédito puede ser motivo de preocupación cuando se utiliza de manera imprudente o excesiva, lo que puede llevar a situaciones de sobreendeudamiento y crisis financieras. En la economía moderna, el crédito es gestionado por instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito, que evalúan la solvencia y capacidad de pago de los prestatarios antes de otorgar un préstamo. Además, los gobiernos suelen regular el mercado crediticio mediante leyes y políticas para evitar abusos y proteger a los consumidores. En resumen, el crédito es una herramienta fundamental en la economía que facilita el intercambio y la inversión, pero que también conlleva riesgos si no se maneja adecuadamente. Su gestión y regulación son aspectos importantes para mantener la estabilidad financiera y prevenir crisis económicas. Crisis crediticia. La crisis crediticia es una situación financiera en la que los bancos y otras instituciones financieras son reacias a prestar dinero, o no están en condiciones de hacerlo, lo que afecta gravemente al resto de la economía. Este fenómeno puede desencadenar una serie de eventos adversos que van desde la contracción del crédito hasta la caída en cascada de instituciones financieras y la recesión económica. En el texto se menciona que la crisis crediticia es un evento que puede tener consecuencias devastadoras para la economía, ya que el crédito es un componente fundamental para el funcionamiento de los mercados y la actividad económica en general. Cuando los bancos y otras entidades financieras se vuelven reticentes a prestar dinero, se reduce la disponibilidad de crédito para consumidores, empresas y gobiernos, lo que a su vez puede frenar el consumo, la inversión y el crecimiento económico. La crisis crediticia puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo la sobreextensión del crédito, la especulación excesiva, la mala gestión financiera, la falta de regulación adecuada y eventos macroeconómicos como las recesiones o crisis financieras internacionales. Cuando se produce una crisis crediticia, los gobiernos y los bancos centrales a menudo intervienen con medidas de emergencia para restaurar la confianza en el sistema financiero y estimular la actividad económica. En resumen, la crisis crediticia es un evento que puede tener graves implicaciones para la economía, afectando negativamente la disponibilidad de crédito y desencadenando una serie de efectos adversos en los mercados financieros y la actividad económica en general. Su prevención y gestión son aspectos clave para mantener la estabilidad financiera y promover un crecimiento económico sostenible. Déficit. El déficit es un término económico que se refiere a la discrepancia entre los ingresos y los gastos de una entidad, ya sea un gobierno, una empresa o un individuo. En el contexto gubernamental, el déficit se refiere específicamente a la diferencia negativa entre los ingresos fiscales, como impuestos y otros ingresos, y los gastos del gobierno durante un periodo determinado, generalmente un año fiscal. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda en ingresos fiscales, se produce un déficit presupuestario. Esto puede ocurrir por diversas razones, como el aumento del gasto público en programas sociales, inversiones en infraestructura, gastos militares o medidas de estímulo económico durante periodos de recesión. El déficit puede financiarse de varias maneras, como emitiendo bonos del gobierno, aumentando los impuestos, reduciendo el gasto público en otros sectores o recurriendo a préstamos de instituciones financieras nacionales o internacionales. Sin embargo, un déficit prolongado y excesivo puede llevar a un aumento de la deuda pública y a una serie de problemas económicos, como el aumento de los costos de endeudamiento, la inflación y la pérdida de confianza en la solvencia fiscal del país. Es importante distinguir entre el déficit presupuestario y el déficit por cuenta corriente. Mientras que el primero se refiere a la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno, el segundo se refiere a la discrepancia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de un país, junto con las transferencias de ingresos y pagos de intereses al extranjero. Un déficit por cuenta corriente puede indicar una dependencia excesiva del financiamiento extranjero y una posible vulnerabilidad económica a nivel nacional.
En resumen, el déficit es una disparidad negativa entre los ingresos y gastos de una entidad que puede tener implicaciones significativas para la estabilidad económica y fiscal de un país. Su gestión adecuada es fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera y el crecimiento económico a largo plazo. Deflation. La deflación es un fenómeno económico caracterizado por una disminución generalizada y prolongada de los precios de bienes y servicios en una economía. A diferencia de la inflación, donde los precios aumentan, la deflación implica una reducción del nivel general de precios. Una deflación puede ser causada por varios factores, como una disminución en la demanda de bienes y servicios, una sobreoferta de productos en el mercado, avances tecnológicos que reducen los costos de producción o una contracción en la oferta monetaria. Aunque una disminución de los precios puede parecer beneficiosa para los consumidores al principio, puede tener efectos negativos en la economía a largo plazo. Por ejemplo, si los consumidores anticipan que los precios seguirán cayendo, pueden posponer sus compras, lo que conduce a una disminución en la demanda y a una contracción económica. Además, la deflación puede aumentar el valor real de la deuda, lo que dificulta su pago y puede llevar a problemas financieros para empresas y hogares. Los bancos centrales suelen tratar de evitar la deflación y mantener la estabilidad de precios a través de políticas monetarias expansivas, como la reducción de las tasas de interés y la inyección de liquidez en la economía. Sin embargo, combatir la deflación puede ser un desafío, especialmente si está asociada con una recesión económica más amplia. En resumen, la deflación es un fenómeno económico caracterizado por una caída persistente de los precios, que puede tener consecuencias negativas para la economía en su conjunto. Su prevención y gestión son importantes para mantener la estabilidad económica y financiera. La demanda. La demanda es un concepto fundamental en economía que se refiere a la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos y son capaces de comprar a diferentes precios durante un periodo de tiempo determinado. Este principio económico se basa en la ley de la demanda, que establece que, ceteris paribus, manteniendo constantes otros factores, a medida que el precio de un bien o servicio disminuye, la cantidad demandada de ese bien o servicio tiende a aumentar, y viceversa. La demanda está influenciada por varios factores, entre ellos: precio del bien o servicio. Como se mencionó anteriormente, existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. Cuando el precio de un bien disminuye, los consumidores tienden a comprar más de ese bien, y viceversa. Ingresos de los consumidores. La cantidad de ingresos disponibles para los consumidores también afecta su capacidad de compra. A medida que aumentan los ingresos, es probable que la demanda de ciertos bienes y servicios aumente, especialmente aquellos considerados bienes normales. Por otro lado, si los ingresos disminuyen, es probable que la demanda de esos bienes y servicios disminuya. Gustos y preferencias. Los gustos y preferencias de los consumidores también desempeñan un papel importante en la determinación de la demanda. Los cambios en las preferencias de los consumidores pueden influir en la cantidad de un bien o servicio que están dispuestos a comprar, incluso si el precio permanece constante. Precios de bienes relacionados. Los precios de bienes complementarios y sustitutos pueden afectar la demanda de un bien en particular. Por ejemplo, si el precio de un bien complementario aumenta, es posible que la demanda del bien principal disminuya. Por otro lado, si el precio de un bien sustituto aumenta, es probable que la demanda del bien principal aumente. La comprensión de la demanda es crucial para las empresas y los responsables de la formulación de políticas, ya que les ayuda a predecir y responder a los cambios en el mercado. Las empresas pueden ajustar su producción y fijación de precios en función de la demanda del consumidor, mientras que los responsables de la formulación de políticas pueden implementar medidas para estimular la demanda agregada y promover el crecimiento económico. En resumen, la demanda es un concepto central en economía que influye en la toma de decisiones tanto a nivel empresarial como gubernamental. Depression. Una depresión económica es una situación grave y prolongada de contracción en la actividad económica de un país. Se caracteriza por una disminución significativa y sostenida del Producto Interno Bruto, PIB, altos niveles de desempleo, caída en la inversión y el consumo, así como una baja en la confianza empresarial y del consumidor.
Durante una depresión, las empresas experimentan una disminución en la producción y las ventas, lo que a menudo conduce a recortes en la fuerza laboral y cierres de empresas. Esto resulta en un aumento del desempleo y una reducción en los ingresos disponibles para los consumidores, lo que a su vez disminuye el gasto y agrava la contracción económica. Las depresiones pueden ser desencadenadas por una variedad de factores, que van desde crisis financieras y colapsos del mercado de valores hasta desequilibrios macroeconómicos y shocks externos. Por ejemplo, la Gran Depresión de la década de 1930 fue provocada por una combinación de factores, incluida la sobreproducción, el colapso del mercado bursátil, políticas monetarias restrictivas y el proteccionismo comercial. Para combatir una depresión, los gobiernos suelen implementar políticas económicas expansivas, como la reducción de las tasas de interés, aumentos en el gasto público, recortes de impuestos y medidas para estimular la inversión y el consumo. Además, los bancos centrales pueden llevar a cabo políticas monetarias acomodaticias, como la flexibilización cuantitativa, para aumentar la liquidez en la economía y reducir los costos de endeudamiento. Las depresiones pueden tener efectos devastadores en la economía y en la sociedad en su conjunto, provocando pobreza, desigualdad, inestabilidad social y políticas, así como pérdidas significativas de riqueza y bienestar. Por lo tanto, es crucial que los responsables de la formulación de políticas tomen medidas efectivas para prevenir y mitigar los efectos de las depresiones, así como para promover la recuperación económica y la estabilidad a largo plazo. El dinero. El dinero es un concepto fundamental en la economía y desempeña un papel crucial en la sociedad moderna. En su forma más básica, el dinero es un medio de intercambio que se utiliza para facilitar las transacciones comerciales, permitiendo a las personas comprar bienes y servicios, así como liquidar deudas. Una de las funciones principales del dinero es servir como unidad de cuenta, es decir, una medida comúnmente aceptada para valorar y comparar el precio de diferentes bienes y servicios. Esto facilita la contabilización, la fijación de precios y la realización de transacciones económicas. Además de ser un medio de intercambio y una unidad de cuenta, el dinero también actúa como depósito de valor, permitiendo a las personas acumular riqueza en forma de activos líquidos que pueden utilizar en el futuro. Esta función es especialmente importante en un mundo donde los ingresos pueden variar con el tiempo y las necesidades futuras son inciertas. El dinero puede tomar diversas formas, incluyendo monedas y billetes físicos, depósitos bancarios, cheques, tarjetas de débito y crédito, así como formas más modernas como criptomonedas. Independientemente de su forma, el dinero cumple con las mismas funciones básicas y facilita el funcionamiento eficiente de la economía. En la economía moderna, el suministro de dinero está regulado por las autoridades monetarias, como los bancos centrales, que controlan la cantidad de dinero en circulación y ajustan las políticas monetarias para influir en variables económicas clave, como la inflación, el crecimiento económico y el empleo. En resumen, el dinero es un componente esencial de la actividad económica y desempeña múltiples funciones que son fundamentales para el funcionamiento de la economía y la vida diaria de las personas. Su importancia radica en su capacidad para facilitar el intercambio de bienes y servicios, proporcionar una medida común de valor y servir como depósito de riqueza. Stabilizadores automáticos. Los estabilizadores automáticos son mecanismos integrados en la economía que actúan de forma automática para estabilizarla durante periodos de recesión o expansión económica. Estos estabilizadores suelen operar sin necesidad de intervención directa del gobierno y están diseñados para mitigar los efectos de las fluctuaciones económicas. Uno de los estabilizadores automáticos más comunes es el sistema de impuestos progresivos. Durante periodos de expansión económica, los ingresos aumentan y, como resultado, los contribuyentes pagan más impuestos sobre la renta. Esta mayor recaudación tributaria reduce el déficit presupuestario y ayuda a frenar el crecimiento económico excesivo al reducir la demanda agregada. Por otro lado, durante las recesiones, los ingresos disminuyen y los contribuyentes pagan menos impuestos, lo que ayuda a estimular la demanda agregada y mitigar la contracción económica. Otro estabilizador automático importante es el sistema de seguro de desempleo. Durante periodos de recesión, cuando aumenta el desempleo, el gasto en prestaciones por desempleo aumenta automáticamente.
Estos pagos proporcionan un colchón financiero a los desempleados, ayudando a mantener el consumo y mitigar la caída en la demanda agregada. A su vez, durante periodos de expansión económica, cuando el desempleo disminuye, el gasto en prestaciones por desempleo tiende a reducirse, lo que contribuye a evitar un sobrecalentamiento económico. Otros ejemplos de estabilizadores automáticos incluyen programas de asistencia alimentaria, programas de vivienda subsidiada y transferencias de ingresos como las pensiones y los programas de asistencia social. En resumen, los estabilizadores automáticos son mecanismos integrados en la economía que operan de forma automática para estabilizarla durante periodos de recesión o expansión económica. Estos estabilizadores desempeñan un papel crucial en la gestión de las fluctuaciones económicas y ayudan a mantener la estabilidad macroeconómica sin necesidad de intervención directa del gobierno. La estanflación. La estanflación es un fenómeno económico caracterizado por una combinación inusual y perjudicial de estancamiento económico, junto con altas tasas de inflación. Este término se forma al combinar estancamiento con inflación. Durante la estanflación, la economía experimenta una desaceleración en el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, o incluso una contracción, lo que resulta en altas tasas de desempleo y subutilización de recursos. Al mismo tiempo, los precios de los bienes y servicios continúan aumentando rápidamente, lo que lleva a una inflación elevada. Este fenómeno es especialmente preocupante porque las políticas económicas tradicionales para combatir la inflación, como subir las tasas de interés, pueden empeorar el estancamiento económico, mientras que las medidas para estimular el crecimiento económico, como reducir las tasas de interés o aumentar el gasto público, pueden exacerbar la inflación. Las causas de la estanflación pueden ser diversas y pueden incluir factores como choques de oferta, como aumentos repentinos en los precios del petróleo u otros recursos naturales, que aumentan los costos de producción y conducen a una inflación de costos. Además, la mala gestión económica, las políticas monetarias y fiscales inadecuadas, así como los desequilibrios estructurales en la economía, también pueden contribuir a este fenómeno. En resumen, la estanflación es un fenómeno económico complejo y problemático que combina estancamiento económico con altas tasas de inflación. Requiere respuestas cuidadosamente diseñadas y políticas económicas equilibradas para abordar tanto el estancamiento como la inflación de manera efectiva. Expansión monetaria cuantitativa. La expansión monetaria cuantitativa, también conocida como que por sus siglas en inglés, quantitative easing, es una política monetaria implementada por los bancos centrales para estimular la economía cuando las tasas de interés están cerca de cero y la política monetaria convencional ha alcanzado sus límites. En lugar de influir en las tasas de interés a corto plazo, como lo haría normalmente el Banco Central, la expansión monetaria cuantitativa implica la compra masiva de activos financieros, como bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas, en el mercado abierto. Estas compras aumentan la cantidad de dinero en circulación y tienen como objetivo reducir las tasas de interés a largo plazo, lo que hace que sea más barato pedir prestado y estimula el gasto y la inversión. La expansión monetaria cuantitativa se utilizó ampliamente en respuesta a la crisis financiera de 2008 y la subsiguiente recesión global. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, implementaron programas masivos para impulsar la actividad económica y prevenir la deflación. Sin embargo, la efectividad de la expansión monetaria cuantitativa ha sido objeto de debate. Si bien ha ayudado a estabilizar los mercados financieros y mantener bajas las tasas de interés, también ha generado preocupaciones sobre el riesgo de inflación, la creación de burbujas de activos y la distribución desigual de la riqueza. Además, algunos críticos argumentan que puede tener efectos secundarios no deseados y distorsionar el funcionamiento natural de los mercados financieros. En conclusión, la expansión monetaria cuantitativa es una herramienta de política monetaria utilizada por los bancos centrales en situaciones de crisis económica para estimular la actividad económica y mantener la estabilidad financiera. Sin embargo, su efectividad y consecuencias a largo plazo son temas de debate y análisis continuo. Exportaciones. Las exportaciones son un componente vital de la economía de cualquier país. Se refieren a los bienes y servicios producidos dentro de un país y vendidos a otros países.
Este proceso de venta de productos al extranjero tiene importantes implicaciones económicas y financieras. En primer lugar, las exportaciones son una fuente clave de ingresos para un país. Al vender sus productos en los mercados internacionales, las empresas generan ingresos en moneda extranjera, lo que contribuye a fortalecer la balanza comercial y mejorar la posición financiera del país en el escenario global. Además, las exportaciones son un motor importante para el crecimiento económico. Cuando las empresas tienen éxito en la venta de sus productos en el extranjero, aumenta la demanda de sus productos, lo que a su vez impulsa la producción y crea empleos en el país de origen. Esto puede conducir a un ciclo virtuoso de crecimiento económico sostenido. Las exportaciones también fomentan la competencia y la innovación. Para ser competitivas en los mercados internacionales, las empresas a menudo deben mejorar la calidad de sus productos, reducir los costos y desarrollar nuevas tecnologías. Esto puede conducir a avances en la eficiencia productiva y estimular la innovación en toda la economía. Sin embargo, las exportaciones también pueden enfrentar desafíos y riesgos. Las fluctuaciones en los tipos de cambio, los cambios en la demanda mundial, las barreras comerciales y las políticas comerciales de otros países pueden afectar significativamente la capacidad de un país para exportar sus productos de manera exitosa. En resumen, las exportaciones desempeñan un papel crucial en la economía global, proporcionando ingresos, impulsando el crecimiento económico, fomentando la competencia y la innovación, pero también enfrentando desafíos y riesgos. Es importante para los países desarrollar estrategias efectivas para promover y diversificar sus exportaciones para mantener y mejorar su posición en la economía mundial. Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, FMI, es una institución internacional creada en 1944 con el objetivo de promover la cooperación monetaria global, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo sostenible y un crecimiento económico equilibrado, y reducir la pobreza en el mundo. Una de las principales funciones del FMI es proporcionar asistencia financiera a países miembros que enfrentan crisis económicas y dificultades financieras. Esta asistencia puede tomar la forma de préstamos condicionados a la implementación de políticas económicas y fiscales específicas destinadas a corregir desequilibrios y restaurar la estabilidad macroeconómica. Además de proporcionar asistencia financiera, el FMI también monitorea la economía mundial a través de análisis económicos y evaluaciones periódicas de la situación económica de sus países miembros. Estos informes, conocidos como consultas del artículo 4, proporcionan recomendaciones políticas y orientación sobre las políticas macroeconómicas que los países pueden adoptar para promover un crecimiento económico sostenible y reducir los desequilibrios económicos. Otra función importante del FMI es servir como foro para la cooperación internacional en asuntos económicos y financieros. Facilita el diálogo entre países miembros, promueve la coordinación de políticas y busca soluciones concertadas a los desafíos económicos globales, como las crisis financieras, el comercio desequilibrado y la deuda soberana. Sin embargo, el papel del FMI también ha sido objeto de críticas y controversias. Algunos argumentan que las políticas de ajuste estructural y las condiciones asociadas a los préstamos del FMI pueden tener efectos adversos en los países receptores, incluida la imposición de medidas de austeridad que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y limitan el desarrollo económico a largo plazo. El Fondo Monetario Internacional desempeña un papel importante en la economía global, proporcionando asistencia financiera, monitoreando la economía mundial, promoviendo la cooperación internacional y facilitando el diálogo entre países miembros. Aunque su papel ha sido objeto de debate, su presencia sigue siendo fundamental en la gestión de la economía mundial y la mitigación de crisis financieras. Fondos de cobertura. Los fondos de cobertura, también conocidos como hedge funds, son vehículos de inversión privados que emplean una variedad de estrategias para obtener ganancias en los mercados financieros. A menudo, estos fondos están diseñados para generar rendimientos independientemente de la dirección del mercado, lo que significa que pueden buscar oportunidades tanto en mercados alcistas como bajistas.
Una de las características distintivas de los fondos de cobertura es su capacidad para utilizar estrategias de inversión más complejas y sofisticadas en comparación con otros vehículos de inversión tradicionales, como los fondos mutuos. Estas estrategias pueden incluir el uso de derivados financieros, el apalancamiento, el arbitraje y las posiciones cortas, entre otras. Los fondos de cobertura a menudo buscan generar rendimientos absolutos, es decir, obtener ganancias independientemente de las condiciones del mercado. Esto contrasta con los fondos mutuos, que a menudo buscan superar a un índice de referencia específico. Debido a la naturaleza de sus estrategias, los fondos de cobertura a menudo están dirigidos a inversores sofisticados y acreditados que tienen un mayor grado de tolerancia al riesgo y una comprensión más profunda de los mercados financieros. Estos inversores suelen incluir instituciones financieras, fondos de pensiones, fondos de dotación y personas de alto patrimonio neto. Los fondos de cobertura pueden operar en una variedad de mercados, incluidos los mercados de renta variable, bonos, divisas, materias primas y derivados financieros. Algunos fondos se especializan en áreas específicas, mientras que otros tienen un enfoque más amplio y diversificado. Si bien los fondos de cobertura ofrecen la oportunidad de obtener rendimientos atractivos, también pueden ser inherentemente riesgosos debido a sus estrategias complejas, el uso de apalancamiento y la posibilidad de pérdidas significativas. Además, la falta de regulación en algunos casos puede aumentar el riesgo para los inversores. En resumen, los fondos de cobertura son vehículos de inversión privados que emplean estrategias sofisticadas para generar rendimientos independientemente de las condiciones del mercado. Aunque ofrecen oportunidades de inversión diversificadas y potencialmente lucrativas, también conllevan riesgos significativos que los inversores deben considerar cuidadosamente. La hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno económico extremadamente perjudicial en el cual los precios de los bienes y servicios aumentan de manera descontrolada y rápida. Es una situación en la que la moneda de un país pierde rápidamente su valor, lo que resulta en una disminución significativa del poder adquisitivo de la población. Este fenómeno puede tener diversas causas, pero generalmente está relacionado con la emisión excesiva de dinero por parte del gobierno, que puede ser motivada por una serie de factores, como déficits presupuestarios descontrolados, financiamiento de gastos gubernamentales a través de la impresión de dinero, crisis económicas o políticas, y pérdida de confianza en la moneda nacional. La hiperinflación puede tener graves consecuencias económicas y sociales, incluida la pérdida de ahorros, la destrucción del valor de las pensiones y salarios, la disminución de la inversión y el crecimiento económico, el aumento de la pobreza y la desigualdad, y la inestabilidad política. Los ejemplos históricos más conocidos de hiperinflación incluyen la República de Weimar en Alemania durante la década de 1920 y Zimbabue a principios del siglo XXI. En estos casos, la hiperinflación alcanzó tasas extremadamente altas, con precios aumentando varias veces al día y la moneda perdiendo su valor casi por completo. Para combatir la hiperinflación, los gobiernos suelen tener que tomar medidas drásticas, como la adopción de políticas monetarias restrictivas, la introducción de nuevas monedas más estables, la implementación de reformas económicas estructurales y la búsqueda de ayuda internacional. La hiperinflación es un fenómeno económico devastador caracterizado por un rápido y descontrolado aumento de los precios, que puede tener graves consecuencias para la economía y la sociedad en general. Su prevención y gestión son fundamentales para mantener la estabilidad económica y proteger el bienestar de la población. Importations. Las importaciones son bienes y servicios comprados a otros países y traídos al país de destino para su uso o venta. Este proceso forma parte del comercio internacional, que permite a los países adquirir productos que no pueden producir internamente o que pueden obtener a un costo más bajo en el extranjero. Las importaciones pueden incluir una amplia gama de productos, desde materias primas y componentes industriales hasta bienes de consumo final. Son una parte fundamental de la economía global, ya que permiten a los países acceder a una variedad de productos y recursos que no están disponibles localmente. El proceso de importación generalmente implica una serie de pasos, que pueden incluir la identificación de productos que cumplen con los requisitos y estándares del país importador, la negociación de términos comerciales y condiciones de entrega, la realización de trámites aduaneros y el transporte de los productos al país de destino.
Las importaciones pueden tener un impacto significativo en la economía de un país. Por un lado, permiten a los consumidores acceder a una variedad más amplia de productos y a menudo a precios más bajos, lo que puede aumentar el nivel de vida y la satisfacción del consumidor. Además, las importaciones pueden proporcionar a las empresas acceso a materias primas y componentes clave que son esenciales para su producción. Sin embargo, las importaciones también pueden plantear desafíos económicos. Por ejemplo, si un país depende en gran medida de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas, puede volverse vulnerable a cambios en los precios internacionales o a interrupciones en el suministro. Además, las importaciones pueden competir con la producción nacional, lo que podría afectar a ciertas industrias y empleos locales. En resumen, las importaciones son una parte vital del comercio internacional y desempeñan un papel importante en la economía de un país al proporcionar acceso a una variedad de productos y recursos. Sin embargo, su impacto puede ser complejo y requerir políticas y estrategias cuidadosas para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos. La inflación. La inflación es un fenómeno económico caracterizado por el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Se mide típicamente mediante el índice de precios al consumidor, IPC, que rastrea cambios en el costo de una cesta representativa de bienes y servicios de consumo comunes. Existen varias causas de la inflación, entre las que se incluyen: demanda excesiva, cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de la economía para producirlos, los precios tienden a subir debido a la competencia entre los compradores. Costos de producción. Los aumentos en los costos de producción, como salarios más altos o mayores precios de materias primas, pueden llevar a un aumento en los precios de los productos finales. Política monetaria expansiva. Cuando los bancos centrales aumentan la oferta de dinero en una economía, ya sea reduciendo las tasas de interés o comprando activos financieros, puede generar una mayor demanda y presionar al alza los precios. Expectativas inflacionarias. Las expectativas de inflación pueden influir en el comportamiento de consumidores y empresas, llevando a aumentos de precios autoalimentados a medida que las personas anticipan futuros aumentos y actúan en consecuencia. La inflación puede tener varios efectos en una economía. Por un lado, un nivel moderado de inflación puede ser beneficioso, ya que puede estimular el gasto y la inversión al reducir el valor real de la deuda y fomentar el consumo. Sin embargo, una inflación excesiva puede erosionar el poder adquisitivo de los consumidores, generar incertidumbre económica y distorsionar las decisiones de inversión. Los bancos centrales suelen tener como objetivo mantener la inflación bajo control mediante el uso de políticas monetarias y fiscales. Sin embargo, encontrar el equilibrio adecuado puede ser un desafío, ya que tratar de reducir la inflación demasiado rápido puede tener efectos negativos en el crecimiento económico y el empleo. La inflación es un fenómeno económico complejo que afecta a los precios de bienes y servicios en una economía. Si bien puede tener tanto efectos positivos como negativos, es importante que los responsables de formular políticas adopten medidas para mantenerla en niveles moderados y prevenir la aparición de hiperinflación o deflación. Interés. El interés es un concepto fundamental en economía que representa el costo del uso del dinero prestado o el rendimiento que se obtiene al invertir capital. En otras palabras, es el precio del dinero en el mercado financiero. Existen dos tipos principales de interés. Interés simple, es el interés calculado únicamente sobre el monto principal de un préstamo o inversión. Por ejemplo, si se presta $1.000 a una tasa de interés del 5% anual durante un año, el interés simple sería de $50. Interés compuesto, en este caso, el interés se calcula sobre el monto inicial más cualquier interés acumulado anteriormente. Esto significa que el interés ganado en cada periodo se agrega al capital original para calcular el interés del siguiente periodo. El interés compuesto suele generar mayores ganancias que el interés simple a lo largo del tiempo debido a la capitalización. El nivel de interés en una economía está influenciado por varios factores, como la oferta y demanda de dinero, las políticas monetarias de los bancos centrales, la inflación, el riesgo crediticio y las expectativas económicas. Los bancos centrales suelen utilizar el control de las tasas de interés como una herramienta para influir en la actividad económica.
Por ejemplo, al reducir las tasas de interés, pueden estimular el gasto y la inversión, ya que los préstamos son más baratos y las inversiones financieras pueden generar mayores retornos. Por otro lado, al aumentar las tasas de interés, pueden frenar la inflación al desincentivar el gasto excesivo y controlar el crecimiento económico para evitar el sobrecalentamiento. El interés es un componente clave en el funcionamiento de los mercados financieros y tiene un impacto significativo en las decisiones de consumo, inversión y política monetaria. Su comprensión es fundamental para entender cómo se asignan los recursos en una economía y cómo se gestionan los riesgos financieros. El juego de suma cero. El concepto de juego de suma cero es fundamental en economía y teoría de juegos. Describe una situación en la que el beneficio o pérdida total de los participantes es igual a cero. En otras palabras, lo que uno gana, otro necesariamente lo pierde en la misma medida. Imagina una partida de ajedrez. Si un jugador gana, el otro pierde. El resultado neto es cero, ya que la suma de las ganancias y pérdidas de ambos jugadores es igual a cero. En este sentido, el ajedrez es un ejemplo clásico de un juego de suma cero. Este concepto se aplica también en economía. Por ejemplo, en el comercio internacional, si un país exporta más bienes de los que importa, obtiene un superávit comercial, mientras que el país que importa más de lo que exporta tiene un déficit comercial. La suma de los superávits y déficits comerciales de todos los países involucrados es igual a cero. En un mercado financiero, las ganancias de un inversor pueden venir a expensas de las pérdidas de otro inversor. Por ejemplo, si una persona compra una acción y su precio sube, obtiene ganancias, pero aquel que vendió esa acción puede haber sufrido una pérdida. La suma total de ganancias y pérdidas en el mercado de valores es cero. En resumen, el juego de suma cero es un concepto importante que muestra cómo las ganancias y pérdidas se distribuyen entre los participantes en diferentes situaciones, donde el beneficio de uno equivale a la pérdida del otro. Esto tiene implicaciones significativas en diversos ámbitos, desde la teoría económica hasta las estrategias de negociación y la toma de decisiones en diferentes contextos. El laissez-faire. El principio del laissez-faire, originado en el siglo XVIII y popularizado por economistas como Adam Smith, es fundamental en la teoría económica. Se traduce del francés como dejar hacer o dejar pasar, y se refiere a una política de no intervención del gobierno en los asuntos económicos. En un contexto laissez-faire, se promueve la libre competencia y se cree que los mercados deben operar sin interferencia gubernamental. Según esta perspectiva, los precios, la producción y la distribución de bienes y servicios deben ser determinados por las fuerzas del mercado, es decir, la oferta y la demanda. El laissez-faire argumenta que cuando los individuos actúan en su propio interés económico, tienden a maximizar la eficiencia y el bienestar general. Se sostiene que las regulaciones gubernamentales suelen distorsionar los mercados y pueden llevar a asignaciones ineficientes de recursos. Sin embargo, los críticos del laissez-faire señalan que esta doctrina puede conducir a la explotación laboral, a la concentración de poder en manos de unas pocas empresas y a la exacerbación de las desigualdades económicas. También argumentan que ciertos aspectos de la economía, como la provisión de bienes públicos, la protección del medio ambiente y la estabilidad financiera, requieren intervención gubernamental. En la práctica, la mayoría de las economías modernas combinan elementos de laissez-faire con políticas de intervención estatal en áreas como la regulación financiera, la protección del medio ambiente, la seguridad social y la promoción de la competencia. La medida exacta de intervención varía según la ideología política y las circunstancias económicas de cada país. El laissez-faire es un principio económico que aboga por la mínima intervención del gobierno en los asuntos económicos, permitiendo que los mercados funcionen libremente para determinar los precios y la asignación de recursos. Si bien tiene ventajas teóricas en términos de eficiencia, también plantea desafíos en términos de equidad y estabilidad económica. Liquidez. La liquidez es un concepto central en la economía que se refiere a la facilidad con la que un activo puede convertirse rápidamente en efectivo sin perder valor significativo en el proceso. En otras palabras, es la medida de la capacidad de un activo para ser comprado o vendido en el mercado sin afectar su precio de manera significativa. En el contexto financiero, los activos se clasifican en diferentes niveles de liquidez.
Por ejemplo, el efectivo es el activo más líquido, ya que puede utilizarse de inmediato para realizar transacciones. Los depósitos bancarios también suelen considerarse altamente líquidos, ya que pueden convertirse fácilmente en efectivo mediante retiros o transferencias electrónicas. Otros activos, como las acciones y los bonos, también tienen cierto grado de liquidez, pero pueden requerir más tiempo y esfuerzo para convertirse en efectivo, especialmente si el mercado está poco activo o si se necesitan vender grandes cantidades. La liquidez es crucial para el funcionamiento eficiente de los mercados financieros y la economía en su conjunto. Un alto nivel de liquidez proporciona flexibilidad a los inversores y permite una rápida asignación de recursos. Por otro lado, la falta de liquidez puede conducir a problemas como la volatilidad de los precios, la dificultad para vender activos y la ineficiencia en la asignación de recursos. Los bancos y otras instituciones financieras suelen gestionar cuidadosamente su liquidez para garantizar que puedan cumplir con las demandas de retiro de los depositantes y otras obligaciones financieras. Además, los bancos centrales a menudo intervienen en los mercados para proporcionar liquidez adicional en momentos de crisis o para contrarrestar la escasez de liquidez. La liquidez es un aspecto fundamental de la economía y los mercados financieros, que se refiere a la facilidad con la que los activos pueden convertirse en efectivo. Un alto nivel de liquidez es esencial para la eficiencia y estabilidad de la economía, mientras que la escasez de liquidez puede dar lugar a problemas financieros y económicos. La macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía que se enfoca en el estudio de la economía en su conjunto, centrándose en variables de gran escala como el Producto Interno Bruto, PIB, el desempleo, la inflación, el crecimiento económico y otros agregados económicos. Su objetivo principal es comprender cómo funcionan y se interrelacionan estos elementos en una economía nacional o global. Uno de los conceptos fundamentales en macroeconomía es el ciclo económico, que se refiere a las fluctuaciones periódicas en la actividad económica de un país, que incluyen expansiones, cuando la economía crece, recesiones, cuando la economía se contrae, y recuperaciones, cuando la economía vuelve a crecer después de una recesión. La política fiscal y la política monetaria son dos herramientas clave utilizadas por los gobiernos y los bancos centrales para influir en la actividad económica a nivel macroeconómico. La política fiscal se refiere al uso del gasto público y la recaudación de impuestos para estimular o frenar la actividad económica, mientras que la política monetaria implica la manipulación de la oferta de dinero y las tasas de interés para controlar la inflación, fomentar el crecimiento económico y mantener la estabilidad financiera. Otro aspecto importante de la macroeconomía es el estudio de los mercados financieros y su impacto en la economía en su conjunto. Esto incluye el análisis de variables como las tasas de interés, el tipo de cambio, el precio de las acciones y los bonos, y cómo estas variables afectan las decisiones de consumo, inversión y comercio tanto a nivel nacional como internacional. En resumen, la macroeconomía se centra en el estudio de la economía a nivel agregado, analizando variables de gran escala para comprender cómo funcionan las economías nacionales y globales, y cómo se pueden influir mediante políticas fiscales, monetarias y otras intervenciones económicas. El marginal. El concepto de marginal en economía se refiere a cambios incrementales o adicionales en una variable específica, como la producción, el consumo o el costo, que resultan de una unidad adicional de esa variable. Por ejemplo, el costo marginal es el cambio en el costo total cuando se produce una unidad adicional de un bien o servicio. En el contexto de la teoría económica, el análisis marginal es fundamental para la toma de decisiones tanto en el ámbito individual como en el nivel de las empresas y la economía en su conjunto. Se utiliza para evaluar los beneficios y costos adicionales de producir una unidad adicional de un bien o servicio, o de consumir una unidad adicional de un bien o servicio, y ayuda a determinar la cantidad óptima a producir o consumir. El principio de la utilidad marginal decreciente es uno de los conceptos más importantes relacionados con el análisis marginal. Este principio establece que a medida que una persona consume más unidades de un bien o servicio, la utilidad adicional que obtiene de cada unidad adicional disminuye. En otras palabras, cuanto más de algo se consume, menos se valora cada unidad adicional. El concepto de marginal en economía se refiere a los cambios adicionales o incrementals en una variable que resultan de una unidad adicional de esa variable.
El análisis marginal es esencial para la toma de decisiones económicas eficientes y se utiliza para evaluar los beneficios y costos adicionales de producir o consumir más de un bien o servicio. El mercado. El concepto de mercado es fundamental en economía y se refiere al lugar o mecanismo donde se encuentran la oferta y la demanda de bienes y servicios. Dentro de un mercado, los compradores y vendedores interactúan para realizar intercambios comerciales. Este concepto abarca desde los mercados físicos tradicionales, como los mercados de productos agrícolas, hasta los mercados financieros y digitales modernos. En un mercado, los precios se determinan mediante la interacción entre la oferta y la demanda. La oferta se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios, mientras que la demanda se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios. Cuando la oferta y la demanda se encuentran en equilibrio, se establece un precio de mercado que maximiza el bienestar económico general. Los mercados pueden clasificarse de diversas maneras según diferentes criterios, como el tipo de bienes y servicios que se intercambian, mercados de bienes y servicios, mercados financieros, mercados de trabajo, etc., el grado de competencia, mercados perfectamente competitivos, oligopolios, monopolios, etc., y la ubicación geográfica, mercados locales, nacionales, internacionales, etc. Los mercados también pueden estar sujetos a diversas fuerzas y factores que afectan su funcionamiento, como la oferta y la demanda, la competencia entre empresas, la regulación gubernamental, la tecnología y la globalización. Además, los mercados pueden experimentar fluctuaciones y cambios en función de eventos económicos, políticos y sociales. En resumen, el mercado es el lugar o mecanismo donde se encuentran la oferta y la demanda de bienes y servicios, y donde se determinan los precios mediante la interacción entre ambas fuerzas. Es un concepto fundamental en economía que abarca una amplia variedad de intercambios comerciales y que está sujeto a diversas influencias y factores que afectan su funcionamiento. Mercado alcista. Un mercado alcista es un periodo prolongado en el que los precios de los activos financieros, como acciones, bonos o materias primas, tienden a aumentar constantemente. Durante un mercado alcista, el optimismo y la confianza de los inversionistas son altos, lo que impulsa la demanda de activos financieros y genera un ciclo positivo de crecimiento en los precios. Los mercados alcistas suelen estar asociados con condiciones económicas favorables, como un crecimiento económico sólido, bajos niveles de desempleo, aumento de las ganancias corporativas y políticas monetarias expansivas por parte de los bancos centrales. Estos factores contribuyen a impulsar la confianza de los inversionistas y a alimentar el ciclo alcista. Durante un mercado alcista, los inversores suelen experimentar ganancias significativas en sus inversiones y pueden sentirse tentados a aumentar su exposición al mercado para aprovechar el impulso ascendente. Esto puede generar un efecto de retroalimentación positiva, conocido como efecto riqueza, en el que las ganancias en el mercado aumentan la riqueza de los inversores y estimulan el gasto y la inversión adicionales. Sin embargo, los mercados alcistas no son inmunes a la volatilidad y pueden experimentar correcciones temporales o incluso caídas bruscas en los precios. Estas correcciones pueden ser provocadas por una variedad de factores, como cambios en las expectativas económicas, eventos geopolíticos, cambios en las políticas gubernamentales o desarrollos inesperados en los mercados financieros globales. Es importante tener en cuenta que los mercados alcistas no duran para siempre y eventualmente pueden dar paso a mercados bajistas, en los que los precios de los activos financieros experimentan una tendencia a la baja. Por lo tanto, los inversionistas deben ser conscientes de los riesgos y adoptar estrategias de inversión prudentes durante los mercados alcistas para protegerse contra posibles reversión en la tendencia. Mercado bajista. Un mercado bajista es un periodo prolongado en el que los precios de los activos financieros, como acciones, bonos o materias primas, tienden a disminuir constantemente. Durante un mercado bajista, prevalece el pesimismo entre los inversionistas, lo que conduce a una disminución en la demanda de activos financieros y genera un ciclo negativo de disminución en los precios.
Los mercados bajistas suelen estar asociados con condiciones económicas desfavorables, como una desaceleración económica, aumento del desempleo, caída en las ganancias corporativas y políticas monetarias restrictivas por parte de los bancos centrales. Estos factores contribuyen a erosionar la confianza de los inversionistas y a generar una tendencia a la baja en los precios de los activos financieros. Durante un mercado bajista, los inversores pueden experimentar pérdidas significativas en sus inversiones, lo que puede llevar a una reducción en el gasto y la inversión. Esto puede generar un efecto de retroalimentación negativa, conocido como efecto riqueza negativa, en el que las pérdidas en el mercado reducen la riqueza de los inversores y disminuyen el consumo y la inversión. Los mercados bajistas pueden ser desencadenados por una variedad de factores, como recesiones económicas, crisis financieras, eventos geopolíticos, cambios en las políticas gubernamentales o condiciones desfavorables en los mercados financieros globales. Es importante tener en cuenta que los mercados bajistas no son permanentes y eventualmente pueden dar paso a mercados alcistas, en los que los precios de los activos financieros experimentan una tendencia al alza. Sin embargo, los inversionistas deben ser conscientes de los riesgos asociados con los mercados bajistas y adoptar estrategias de inversión prudentes para protegerse contra las pérdidas potenciales durante estos periodos. Mercados de capitales. Los mercados de capitales son un componente fundamental de la economía global que facilita la inversión y el intercambio de capital entre empresas, inversores y gobiernos. Estos mercados permiten la compra y venta de activos financieros a largo plazo, como acciones, bonos y otros instrumentos financieros. En los mercados de capitales, las empresas pueden obtener financiamiento emitiendo acciones o bonos a inversionistas, lo que les permite recaudar capital para financiar proyectos de inversión, expansión o refinanciamiento de deudas. A su vez, los inversores pueden participar en estos mercados invirtiendo su dinero en activos financieros con la expectativa de obtener rendimientos sobre su inversión. Los mercados de capitales están compuestos por dos segmentos principales, el mercado de valores y el mercado de bonos. El mercado de valores permite la compra y venta de acciones que representan la propiedad parcial de una empresa. Los inversores pueden comprar acciones de empresas cotizadas en bolsa para obtener beneficios a través de dividendos o ganancias de capital. Por otro lado, el mercado de bonos facilita la emisión y negociación de bonos, que son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos, empresas u otras entidades para obtener financiamiento. Los bonos representan un compromiso de pago por parte del emisor en un plazo determinado, junto con el pago de intereses periódicos. Los mercados de capitales desempeñan un papel crucial en la asignación eficiente de recursos financieros en la economía, ya que permiten la canalización de capital hacia inversiones productivas y rentables. Además, fomentan la diversificación del riesgo y proporcionan liquidez a los inversores al permitirles comprar y vender activos financieros de manera rápida y eficiente. En resumen, los mercados de capitales son un componente vital del sistema financiero que facilita la inversión, el crecimiento económico y la creación de riqueza en la sociedad. Su funcionamiento eficiente contribuye al desarrollo económico sostenible y al bienestar general de la población. Mercados monetarios. Los mercados monetarios son un componente esencial del sistema financiero que facilita el intercambio de instrumentos financieros a corto plazo, así como la gestión de la liquidez por parte de bancos, empresas y gobiernos. Estos mercados permiten la negociación de activos financieros de corto plazo, como certificados de depósito, pagarés, letras del tesoro y otros instrumentos de deuda de corto plazo. En los mercados monetarios, las instituciones financieras, empresas y gobiernos pueden obtener financiamiento a corto plazo para cubrir necesidades temporales de liquidez o gestionar sus excedentes de efectivo de manera eficiente. Por ejemplo, los bancos pueden tomar prestados fondos en el mercado monetario para cubrir sus reservas mínimas o para financiar préstamos a corto plazo a sus clientes. Además de proporcionar financiamiento a corto plazo, los mercados monetarios también desempeñan un papel crucial en la determinación de las tasas de interés a corto plazo, como la tasa de interés interbancaria o la tasa de descuento. Estas tasas de interés son importantes para la política monetaria de un país y tienen un impacto significativo en las decisiones de inversión y financiamiento de los agentes económicos.
Los mercados monetarios también son fundamentales para el funcionamiento del sistema financiero en su conjunto, ya que proporcionan un canal para la gestión eficiente de la liquidez y la transferencia de fondos entre diferentes instituciones financieras. Además, estos mercados facilitan la implementación de políticas monetarias por parte de los bancos centrales, que utilizan instrumentos como operaciones de mercado abierto para influir en las condiciones de liquidez y las tasas de interés en la economía. En resumen, los mercados monetarios son una parte integral del sistema financiero que facilita el intercambio de activos financieros a corto plazo y la gestión eficiente de la liquidez. Su funcionamiento adecuado es crucial para mantener la estabilidad financiera y promover el crecimiento económico. Microeconomía. La microeconomía es una rama de la economía que se centra en el estudio del comportamiento de agentes individuales, como consumidores, empresas y mercados específicos. Se preocupa por analizar cómo se toman las decisiones a nivel individual y cómo estas decisiones afectan la asignación de recursos y los resultados en el mercado. Uno de los conceptos fundamentales en microeconomía es la teoría de la demanda y la oferta. La demanda se refiere a la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos y son capaces de comprar a diferentes precios, mientras que la oferta se refiere a la cantidad de ese bien o servicio que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios. La interacción entre la demanda y la oferta determina el precio de equilibrio y la cantidad intercambiada en un mercado específico. Además de la teoría de la demanda y la oferta, la microeconomía también aborda otros temas importantes, como la teoría del consumidor, que analiza cómo los consumidores maximizan su utilidad sujeta a sus restricciones presupuestarias, y la teoría de la producción y los costos, que examina cómo las empresas maximizan sus beneficios minimizando costos. Otro aspecto clave de la microeconomía es el análisis de mercado de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio, cada uno con diferentes estructuras de mercado y comportamientos de los agentes económicos. Estas estructuras de mercado influyen en la eficiencia y distribución de los recursos en la economía. La microeconomía se ocupa del estudio del comportamiento individual de los agentes económicos y de cómo sus decisiones afectan la asignación de recursos y los resultados en los mercados específicos. Es fundamental para comprender cómo funciona la economía a nivel micro y cómo se forman los precios y las cantidades en diferentes mercados. El monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en la que una sola empresa o proveedor controla la oferta de un bien o servicio en particular, lo que le otorga un poder considerable sobre el precio y la cantidad que se produce y vende en el mercado. En un monopolio, no hay productos sustitutos cercanos y la empresa es la única opción para los consumidores que desean adquirir ese bien o servicio específico. En términos de poder de mercado, los monopolios tienen la capacidad de fijar precios más altos que los costos marginales de producción, lo que les permite obtener beneficios económicos extraordinarios a expensas de los consumidores. Esto se debe a que los consumidores no tienen alternativas cercanas y están dispuestos a pagar el precio que el monopolista establece. El monopolio puede surgir por diferentes razones, como barreras a la entrada, patentes, control de recursos clave, economías de escala o regulación gubernamental. Estas barreras pueden dificultar que otras empresas ingresen al mercado y compitan con el monopolista establecido. El impacto económico del monopolio puede ser perjudicial para la eficiencia económica en general. Esto se debe a que los monopolios tienden a producir menos y a precios más altos que en un mercado competitivo, lo que conduce a una asignación ineficiente de recursos y a una pérdida de bienestar para la sociedad en su conjunto. Además, los monopolios pueden frenar la innovación y la competencia, ya que no tienen incentivos para mejorar la calidad de sus productos o reducir los precios. Desde una perspectiva de política económica, los gobiernos a menudo intervienen para regular o desmantelar los monopolios a fin de promover una mayor competencia y eficiencia en el mercado. Esto puede incluir medidas antimonopolio, como la aplicación de leyes antitrust o la promoción de la entrada de nuevos competidores al mercado. La mora. La mora, en el contexto económico, se refiere al incumplimiento en el pago de una deuda en el plazo acordado. Cuando un deudor no cumple con sus obligaciones de pago según lo acordado en un contrato de préstamo o cualquier otro tipo de deuda, se considera que está en mora.
El incumplimiento puede ocurrir por diversas razones, como dificultades financieras del deudor, falta de liquidez, problemas económicos más amplios o simplemente falta de voluntad para cumplir con el compromiso. Sea cual sea la razón, la mora puede tener serias repercusiones tanto para el deudor como para el acreedor, así como para la economía en su conjunto. Para el deudor, el incumplimiento puede resultar en la pérdida de activos, la ejecución de garantías, la reducción de su calificación crediticia y la dificultad para obtener crédito en el futuro. Además, puede enfrentar acciones legales por parte del acreedor para recuperar la deuda pendiente. Para el acreedor, la mora puede significar la pérdida de ingresos esperados, la necesidad de provisionar fondos para cubrir la deuda incobrable y la posibilidad de tener que recurrir a medidas legales costosas para recuperar el dinero adeudado. A nivel macroeconómico, la morosidad generalizada puede tener efectos negativos en la estabilidad financiera y en el funcionamiento del sistema crediticio. Puede reducir la confianza de los inversionistas y consumidores, afectar el flujo de crédito en la economía y contribuir a la contracción económica. Por lo tanto, la gestión efectiva de la morosidad es fundamental para mantener la estabilidad financiera y promover un entorno económico saludable. Esto puede implicar políticas gubernamentales, regulaciones financieras, sistemas de evaluación de riesgos crediticios y prácticas de gestión de riesgos por parte de las instituciones financieras y los prestamistas. El neto patrimonial negativo. El término neto patrimonial negativo se refiere a una situación en la que el valor de los activos de una empresa o individuo es inferior al valor de sus pasivos. En otras palabras, la cantidad de deudas y obligaciones supera el valor de los bienes y derechos que poseen. Cuando una empresa o individuo tiene un neto patrimonial negativo, significa que, en teoría, no tiene suficientes activos para cubrir sus deudas en caso de liquidación. Esta situación puede ser preocupante, ya que implica un riesgo financiero significativo y puede llevar a problemas financieros graves, como la bancarrota. Las causas del neto patrimonial negativo pueden variar y pueden incluir una combinación de malas decisiones financieras, pérdidas operativas, una carga excesiva de deudas, activos infravalorados o una combinación de estos factores. Para abordar el neto patrimonial negativo, es crucial realizar una evaluación exhaustiva de la situación financiera y tomar medidas correctivas adecuadas. Esto puede implicar reestructurar la deuda, vender activos subutilizados o poco rentables, mejorar la eficiencia operativa, buscar nuevas fuentes de financiamiento o incluso considerar la liquidación de la empresa en casos extremos. En resumen, el neto patrimonial negativo representa una situación financiera precaria en la que los pasivos superan los activos, lo que puede llevar a riesgos financieros significativos y requerir medidas urgentes para restablecer la estabilidad financiera. La oferta. La oferta en economía se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios en un mercado específico y durante un periodo determinado. Es uno de los conceptos fundamentales de la teoría económica y desempeña un papel crucial en la determinación del equilibrio de mercado. La oferta está influenciada por varios factores, incluyendo el precio del producto, el costo de producción, la tecnología, los impuestos y subsidios, la disponibilidad de insumos, y las expectativas de los productores sobre los cambios futuros en el mercado. La ley de la oferta establece que, ceteris paribus, manteniendo constantes todos los demás factores, a medida que el precio de un bien o servicio aumenta, la cantidad ofrecida de ese bien o servicio también tiende a aumentar, y viceversa. Esto se debe a que a precios más altos, los productores tienen más incentivos para ofrecer más bienes o servicios al mercado para maximizar sus ganancias. La curva de oferta representa la relación entre el precio de un bien o servicio y la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado. Generalmente, la curva de oferta tiene una pendiente positiva, lo que significa que a medida que el precio aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que otros factores, aparte del precio, pueden influir en la oferta y desplazar la curva de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, avances tecnológicos que reducen los costos de producción pueden aumentar la cantidad ofrecida a cualquier precio dado, desplazando la curva de oferta hacia la derecha. Por otro lado, aumentos en los costos de producción pueden disminuir la cantidad ofrecida a cualquier precio dado, desplazando la curva de oferta hacia la izquierda.
La oferta representa la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender en el mercado a diferentes precios. Está determinada por una serie de factores, siendo el precio el principal determinante, según lo establece la ley de la oferta. Oferta monetaria. La oferta monetaria se refiere a la cantidad total de dinero en circulación en una economía en un momento dado. Es un concepto fundamental en la teoría monetaria y juega un papel crucial en la determinación de variables macroeconómicas como la inflación, el nivel de actividad económica y las tasas de interés. La oferta monetaria está compuesta por diferentes componentes, que pueden variar según la definición utilizada por los economistas y las autoridades monetarias. Estos componentes incluyen: moneda en circulación, se refiere al dinero físico en forma de billetes y monedas que está en manos del público y las empresas. Depósitos bancarios, incluye los fondos mantenidos en cuentas corrientes y de ahorro en bancos comerciales y otras instituciones financieras. Otros depósitos, puede incluir depósitos en instituciones financieras no bancarias, como cooperativas de crédito y fondos de inversión. Otros instrumentos financieros líquidos, pueden incluir bonos del gobierno, certificados de depósito CD, fondos del mercado monetario y otros activos financieros fácilmente convertibles en efectivo. La oferta monetaria es controlada en gran medida por las autoridades monetarias, como los bancos centrales, a través de políticas monetarias. Estas políticas incluyen la regulación de las tasas de interés, la compra y venta de bonos y otros activos financieros, y la fijación de los requisitos de reserva para los bancos comerciales. El control de la oferta monetaria es importante porque afecta la disponibilidad de dinero en la economía y, por lo tanto, influye en variables macroeconómicas clave. Un aumento en la oferta monetaria puede estimular el gasto y la inversión, lo que puede impulsar el crecimiento económico, pero también aumentar la inflación si el crecimiento de la oferta monetaria supera el crecimiento de la producción de bienes y servicios. Por otro lado, una reducción en la oferta monetaria puede frenar la inflación, pero también puede desacelerar la actividad económica si restringe el acceso al crédito y reduce el gasto. Pánico bancario. El pánico bancario es un fenómeno que ocurre cuando una gran cantidad de depositantes de un banco o varios bancos comienzan a retirar sus depósitos simultáneamente debido a preocupaciones sobre la solvencia del banco o del sistema bancario en general. Este comportamiento de retirada masiva puede provocar una crisis financiera y desencadenar una serie de efectos adversos en la economía. Cuando se produce un pánico bancario, los depositantes pueden retirar su dinero en efectivo de los bancos en un intento de proteger sus fondos. Esto puede ser causado por rumores, noticias negativas sobre la estabilidad financiera del banco, o incluso por una crisis económica más amplia que socava la confianza en el sistema bancario. El pánico bancario puede tener varias consecuencias negativas, entre ellas: corridas bancarias. Cuando los depositantes retiran sus fondos de un banco en un corto periodo de tiempo, puede provocar una corrida bancaria. Esto puede llevar a que el banco no tenga suficiente efectivo en reserva para satisfacer todas las solicitudes de retiro, lo que a su vez puede llevar al colapso del banco. Contagio bancario. El pánico bancario en un banco específico puede propagarse a otros bancos, incluso si no tienen problemas de solvencia. Los depositantes pueden comenzar a retirar fondos de otros bancos por temor a que también sean inestables. Crédito restringido. Los bancos pueden volverse más cautelosos en la concesión de créditos durante un pánico bancario, lo que puede reducir el flujo de crédito a empresas y consumidores. Esto puede frenar la actividad económica y empeorar la recesión. Inestabilidad financiera. Los pánicos bancarios pueden desencadenar una crisis financiera más amplia si afectan la confianza en el sistema bancario en su conjunto. Esto puede provocar una caída en los precios de los activos, un aumento de la volatilidad en los mercados financieros y una contracción económica. Para hacer frente al pánico bancario, los gobiernos y los bancos centrales suelen implementar medidas de emergencia, como garantizar los depósitos bancarios, proporcionar liquidez a los bancos en apuros y tomar medidas para restaurar la confianza en el sistema financiero. Además, las regulaciones financieras y la supervisión bancaria son importantes para prevenir y mitigar los efectos de los pánicos bancarios. Patrón oro.
El patrón oro fue un sistema monetario en el que el valor de la moneda de un país estaba vinculado al valor de una cantidad específica de oro. Este sistema tuvo un impacto significativo en la economía mundial durante el siglo XIX y principios del XX. Aquí hay una explicación detallada de cada aspecto del patrón oro. Antecedentes históricos. El patrón oro se originó en el siglo XIX como una forma de estabilizar las monedas nacionales y facilitar el comercio internacional. A lo largo de los siglos, el oro ha sido considerado como una reserva de valor estable y universalmente aceptada, lo que lo convirtió en una elección natural para respaldar las monedas nacionales. Funcionamiento del sistema. En el patrón oro, cada unidad de moneda, como el dólar o la libra esterlina, tenía un valor fijo en términos de una cantidad específica de oro. Por ejemplo, un país podría fijar su moneda a una cantidad fija de oro, como una onza de oro. Los bancos centrales estarían obligados a intercambiar sus billetes por oro a una tasa predeterminada. Estabilidad monetaria. Uno de los principales objetivos del patrón oro era mantener la estabilidad monetaria y evitar la inflación descontrolada. Al respaldar la moneda con oro, se suponía que se limitaba la cantidad de dinero en circulación, ya que la oferta de oro era limitada y su producción estaba sujeta a fluctuaciones naturales. Disciplina fiscal y monetaria. Bajo el patrón oro, los gobiernos y los bancos centrales estaban obligados a mantener una disciplina fiscal y monetaria. No podían imprimir moneda sin respaldo de oro, ya que esto podría conducir a la devaluación de la moneda y erosionar la confianza en el sistema financiero. Desventajas y críticas. A pesar de sus beneficios teóricos, el patrón oro también tenía limitaciones. Por ejemplo, la rigidez del sistema dificultaba la respuesta a las crisis económicas, ya que no se permitía una flexibilidad monetaria para estimular la economía en tiempos de recesión. Además, la dependencia del oro limitaba la capacidad de los gobiernos para financiar proyectos públicos o guerras. Declive y fin del patrón oro. El patrón oro llegó a su fin en el siglo XX debido a una serie de factores, incluidas las presiones económicas causadas por la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. Los países abandonaron gradualmente el patrón oro en favor de sistemas monetarios más flexibles, como el patrón de cambios flotantes, que permitían una mayor intervención gubernamental en la economía. Política fiscal. La política fiscal es una herramienta utilizada por los gobiernos para influir en la economía mediante el ajuste de los niveles de gasto público y la recaudación de impuestos. Aquí está una explicación detallada de cada aspecto de la política fiscal. Gasto público. La política fiscal implica decisiones sobre cuánto gastar en bienes y servicios públicos, como infraestructura, educación, salud y defensa. El gasto público puede aumentar la demanda agregada y estimular la actividad económica, especialmente en tiempos de recesión, cuando el sector privado está disminuyendo su gasto. Impuestos. Los impuestos son una fuente de ingresos para el gobierno y una forma de redistribuir la riqueza. La política fiscal implica decisiones sobre qué impuestos imponer, a quién gravar y en qué medida. Los impuestos pueden ser progresivos, regresivos o proporcionales, dependiendo de cómo afecten a diferentes niveles de ingresos. Objetivos económicos. La política fiscal se utiliza para lograr una serie de objetivos económicos que pueden incluir la estabilización económica, el crecimiento económico, la equidad y la distribución del ingreso, y el control de la inflación. Por ejemplo, durante una recesión, el gobierno puede aumentar el gasto público y reducir los impuestos para estimular la demanda y el crecimiento económico. Instrumentos de política fiscal. Los principales instrumentos de la política fiscal incluyen el gasto público discrecional, los impuestos sobre la renta, el impuesto sobre el valor añadido, IVA, los impuestos sobre las empresas y los impuestos sobre bienes y servicios. Además, los gobiernos pueden utilizar políticas fiscales automáticas, como los estabilizadores fiscales, que ajustan automáticamente los ingresos y los gastos en respuesta a cambios en la economía. Efectos en la economía. La política fiscal puede tener una serie de efectos en la economía, tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, un aumento en el gasto público puede estimular la demanda agregada y aumentar la producción y el empleo, pero también puede aumentar la deuda pública si no se financia adecuadamente. Del mismo modo, los cambios en los impuestos pueden afectar el consumo, la inversión y el comportamiento de ahorro de los individuos y las empresas.
En resumen, la política fiscal es una herramienta importante utilizada por los gobiernos para influir en la economía, ajustando los niveles de gasto público y los impuestos para lograr una serie de objetivos económicos. Política monetaria. La política monetaria es una herramienta utilizada por los bancos centrales para influir en la oferta de dinero y las tasas de interés en una economía con el fin de lograr objetivos macroeconómicos. Aquí está una explicación detallada de cada aspecto de la política monetaria. Oferta de dinero. La política monetaria implica decisiones sobre la cantidad de dinero que circula en la economía. El Banco Central puede aumentar o disminuir la oferta de dinero mediante la compra o venta de bonos en el mercado abierto, ajustando así la liquidez del sistema financiero. Tasas de interés. Las tasas de interés son el costo del dinero y afectan el comportamiento de los agentes económicos, como consumidores, empresas e inversores. El Banco Central puede influir en las tasas de interés ajustando la oferta de dinero. Por ejemplo, una reducción en las tasas de interés puede estimular el gasto y la inversión, mientras que un aumento puede desacelerar la actividad económica para controlar la inflación. Objetivos macroeconómicos. La política monetaria se utiliza para lograr una serie de objetivos macroeconómicos que pueden incluir el control de la inflación, el estímulo del crecimiento económico, el mantenimiento del pleno empleo y la estabilidad financiera. El Banco Central ajusta su política monetaria según las condiciones económicas y las metas establecidas. Instrumentos de política monetaria. Los principales instrumentos de política monetaria incluyen la tasa de interés de referencia, las operaciones de mercado abierto, los requisitos de reserva bancaria y las facilidades de crédito. El Banco Central puede utilizar estos instrumentos de manera activa para influir en las condiciones financieras y económicas. Transmisión de la política monetaria. La política monetaria afecta a la economía a través de varios canales de transmisión. Estos incluyen el canal del crédito, el canal del tipo de cambio, el canal de activos financieros y el canal de expectativas. Por ejemplo, una reducción en las tasas de interés puede impulsar la demanda de crédito y estimular el gasto, lo que a su vez puede aumentar la inversión y el consumo. En resumen, la política monetaria es una herramienta importante utilizada por los bancos centrales para influir en las condiciones financieras y macroeconómicas de una economía, ajustando la oferta de dinero y las tasas de interés para lograr objetivos como el control de la inflación y el estímulo del crecimiento económico. Precio de equilibrio. El precio de equilibrio es un concepto fundamental en economía que se refiere al punto en el cual la oferta y la demanda de un bien o servicio se igualan, lo que resulta en un precio estable en el mercado. Aquí hay una explicación detallada de este concepto. Oferta y demanda. La oferta representa la cantidad de un bien o servicio que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado a un determinado precio, mientras que la demanda representa la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar a ese mismo precio. Ambas curvas, de oferta y demanda, se cruzan en el punto de equilibrio. Determinación del precio de equilibrio. El precio de equilibrio se determina en el punto donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En este punto, no hay exceso de oferta ni de demanda, lo que significa que los consumidores están dispuestos a comprar exactamente la cantidad que los productores están dispuestos a vender al precio establecido. Flexibilidad del precio. En un mercado competitivo y eficiente, los precios tienden a ajustarse automáticamente hacia el precio de equilibrio. Si el precio es superior al de equilibrio, habrá un exceso de oferta, lo que presionará a la baja los precios. Por otro lado, si el precio es inferior al de equilibrio, habrá un exceso de demanda, lo que impulsará los precios al alza. Estabilidad del mercado. El precio de equilibrio contribuye a la estabilidad del mercado al garantizar que la cantidad producida y consumida sea la óptima, evitando escasez o excedentes significativos. Esto permite que el mercado funcione de manera eficiente, asignando recursos de manera adecuada según las preferencias y necesidades de los consumidores. Cambios en el equilibrio. El precio de equilibrio puede cambiar debido a cambios en la oferta o la demanda. Por ejemplo, si aumenta la demanda de un bien, el precio de equilibrio tiende a subir. Del mismo modo, si la oferta de un bien disminuye, el precio de equilibrio también tiende a aumentar. En resumen, el precio de equilibrio es el punto en el cual la oferta y la demanda de un bien se igualan en el mercado, lo que resulta en un precio estable.
Este concepto es fundamental para comprender cómo se determinan los precios en un mercado competitivo y cómo se asignan los recursos de manera eficiente. La privatización. La privatización es un proceso mediante el cual el gobierno transfiere la propiedad y el control de empresas estatales o activos públicos al sector privado. Aquí está una explicación detallada de este concepto. Transferencia de propiedad. La privatización implica la venta de empresas estatales, activos públicos o servicios previamente controlados por el gobierno a inversores privados, ya sea a través de subastas públicas, ofertas públicas de venta, OPV, o ventas directas. Objetivos. Los gobiernos pueden optar por privatizar empresas estatales por diversas razones, que pueden incluir la mejora de la eficiencia, la reducción de la carga fiscal para el gobierno, la reducción de la deuda pública, la atracción de inversión extranjera, la promoción de la competencia y la innovación, y el aumento de la productividad. Racionalización y eficiencia. Se argumenta que la privatización puede mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las empresas al introducir la disciplina del mercado, la competencia y la búsqueda de beneficios. Los inversores privados a menudo tienen incentivos para gestionar los recursos de manera más eficiente que el sector público. Desafíos y controversias. La privatización también puede plantear desafíos, como la preocupación por la pérdida de empleos, el aumento de los precios para los consumidores, la disminución de la calidad de los servicios públicos y la concentración del poder económico en manos de unos pocos. Regulación y supervisión. Es importante que los procesos de privatización estén respaldados por un marco regulatorio sólido y una supervisión adecuada para evitar el abuso de poder de mercado, proteger los intereses de los consumidores y garantizar la prestación continua de servicios públicos esenciales. Ejemplos históricos de privatización incluyen la venta de empresas estatales de telecomunicaciones, energía, transporte y servicios públicos en muchos países alrededor del mundo. En resumen, la privatización es un proceso mediante el cual el gobierno transfiere la propiedad y el control de empresas estatales o activos públicos al sector privado con el fin de mejorar la eficiencia, fomentar la competencia y reducir la carga fiscal. Sin embargo, también puede plantear desafíos y controversias, por lo que es crucial implementarla de manera cuidadosa y considerada. Productividad. La productividad se refiere a la relación entre la cantidad de producción generada y los recursos utilizados para producirla. Aquí está una explicación detallada de este concepto. Definición básica. La productividad se calcula típicamente como la cantidad de producción, bienes o servicios, generada por unidad de insumos, como el trabajo, el capital, la tierra o el tiempo. Importancia económica. La productividad es fundamental para la economía de un país porque determina su capacidad para generar riqueza y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Cuanto más productivos sean los trabajadores y los recursos de una nación, más puede producir la economía con los mismos recursos disponibles. Factores que influyen en la productividad. La productividad puede ser afectada por una variedad de factores, que incluyen la tecnología, la capacitación de los trabajadores, la infraestructura, la eficiencia de los procesos, la inversión en capital físico y humano, y el entorno empresarial. Medición de la productividad. La productividad se puede medir de varias maneras, como la productividad total de los factores, PTF, que mide la eficiencia con la que se utilizan todos los insumos en la producción, la productividad laboral, que se refiere a la cantidad de producción por trabajador, y la productividad multifactorial, que tiene en cuenta múltiples factores de producción. Mejora de la productividad. Los gobiernos y las empresas suelen buscar formas de mejorar la productividad, ya sea a través de inversiones en infraestructura y tecnología, políticas de educación y capacitación, medidas para promover la innovación y la investigación, o la implementación de prácticas de gestión eficientes. Relación con el crecimiento económico. La productividad está estrechamente relacionada con el crecimiento económico a largo plazo. Un aumento sostenido en la productividad puede impulsar el crecimiento económico al permitir que una economía produzca más bienes y servicios con los mismos recursos o producir la misma cantidad con menos recursos. En resumen, la productividad es crucial para la economía de un país porque determina su capacidad para generar riqueza y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Se puede mejorar mediante inversiones en tecnología, educación, infraestructura y prácticas de gestión eficientes, y está estrechamente relacionada con el crecimiento económico a largo plazo.
La recesión. La recesión es un fenómeno económico que se caracteriza por una disminución significativa en la actividad económica general de un país o región durante un periodo prolongado de tiempo. Aquí tienes una explicación detallada de este tema. Definición básica: una recesión se define típicamente como 2 trimestres consecutivos de contracción en el Producto Interno Bruto, PIB, que es la medida del valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo específico. Indicadores de recesión. Además de la disminución del PIB, otros indicadores económicos también pueden señalar una recesión, como el aumento del desempleo, la caída de la producción industrial, la disminución de las ventas minoristas y la disminución de la inversión empresarial. Causas de la recesión. Las recesiones pueden ser causadas por una variedad de factores, que incluyen una contracción en el gasto del consumidor y la inversión empresarial, una disminución en la demanda agregada, crisis financieras, burbujas especulativas, crisis energéticas, desequilibrios comerciales y políticas económicas inadecuadas. Impacto económico y social. Las recesiones pueden tener efectos significativos en la economía y la sociedad, incluida una mayor tasa de desempleo, una menor producción y consumo de bienes y servicios, una disminución en los ingresos de las empresas y los hogares, una menor inversión en capital, una mayor dificultad para acceder al crédito y un aumento de la pobreza y la desigualdad. Respuestas de política económica. Los gobiernos y los bancos centrales suelen implementar políticas para combatir las recesiones y estimular la actividad económica. Estas políticas pueden incluir recortes en las tasas de interés, programas de estímulo fiscal, aumento del gasto público en infraestructura, subsidios a las empresas y medidas para estabilizar el sistema financiero. Duración y recuperación. La duración de una recesión puede variar ampliamente, desde unos pocos trimestres hasta varios años, dependiendo de la gravedad de las condiciones económicas subyacentes y de la efectividad de las medidas de política económica adoptadas. La recuperación de una recesión generalmente implica un periodo de crecimiento económico gradual y una mejora en los indicadores económicos clave. En resumen, una recesión es un periodo de contracción económica caracterizado por una disminución en la actividad económica, el aumento del desempleo y la caída en la producción y el consumo. Puede ser causada por una variedad de factores y requiere respuestas de política económica para mitigar sus efectos y facilitar la recuperación económica. Subsidio. Un subsidio es una forma de intervención del gobierno en la economía mediante la entrega de recursos financieros o beneficios a individuos, empresas o sectores específicos. Aquí tienes una explicación detallada de este tema. Definición básica: un subsidio es una transferencia directa de fondos del gobierno a individuos, empresas u organizaciones con el fin de apoyar o fomentar ciertas actividades económicas o sociales. Puede adoptar diversas formas, como pagos directos, reducciones fiscales, préstamos a tasas de interés favorables o subvenciones en especie. Propósito: los subsidios se utilizan con diversos propósitos, que pueden incluir estimular la producción de ciertos bienes o servicios considerados de interés público, promover el desarrollo económico en regiones desfavorecidas, proteger industrias nacionales de la competencia extranjera, fomentar la innovación y la investigación, y proporcionar asistencia a grupos vulnerables como agricultores, estudiantes o personas de bajos ingresos. Tipos de subsidios. Los subsidios pueden clasificarse en varios tipos según su propósito y beneficiarios. Algunos ejemplos comunes incluyen los subsidios agrícolas para apoyar a los agricultores, los subsidios a la vivienda para ayudar a los ciudadanos a acceder a la vivienda, los subsidios a la energía para promover fuentes de energía renovable y los subsidios a la educación para financiar la educación pública. Impacto económico. Los subsidios pueden tener varios efectos en la economía, que pueden ser positivos o negativos según el contexto. Por un lado, pueden estimular la actividad económica, crear empleo, mejorar el acceso a bienes y servicios básicos y promover la equidad social al proporcionar apoyo a grupos vulnerables. Por otro lado, los subsidios también pueden generar distorsiones en los mercados, aumentar la dependencia del gobierno, crear incentivos perversos, aumentar la deuda pública y generar ineficiencias económicas si se mantienen a largo plazo sin una evaluación adecuada de su efectividad. Consideraciones de política económica. La implementación de subsidios requiere una cuidadosa consideración de los costos y beneficios, así como de los posibles efectos secundarios.
Los gobiernos deben evaluar la eficacia y la eficiencia de los subsidios, asegurarse de que estén dirigidos a los destinatarios adecuados, evitar distorsiones en los mercados y considerar alternativas como políticas de precios, regulaciones o incentivos fiscales. En resumen, los subsidios son una herramienta importante de política económica utilizada por los gobiernos para promover ciertos objetivos económicos y sociales. Sin embargo, su uso debe ser cuidadosamente evaluado para garantizar que se logren los resultados deseados sin generar distorsiones en los mercados o aumentar la carga fiscal sobre los contribuyentes. Tasa de empleo. La tasa de empleo es un indicador clave utilizado para medir el nivel de empleo en una economía. Aquí tienes una explicación detallada sobre este tema. Definición básica: la tasa de empleo se refiere al porcentaje de la población en edad laboral que está empleada en relación con la población total en edad laboral. Se calcula dividiendo el número de personas empleadas por la población en edad laboral y multiplicando el resultado por 100 para obtener el porcentaje. Importancia económica. La tasa de empleo es un indicador fundamental para evaluar la salud del mercado laboral y el nivel de actividad económica de un país. Una tasa de empleo alta generalmente se asocia con una economía saludable, ya que indica que una proporción significativa de la población en edad laboral está contribuyendo al trabajo productivo y generando ingresos. Determinantes de la tasa de empleo. La tasa de empleo está influenciada por una variedad de factores económicos, sociales y políticos que incluyen el crecimiento económico, la demanda laboral de las empresas, las políticas gubernamentales relacionadas con el empleo, la educación y la capacitación de la fuerza laboral, la tecnología y la automatización, la migración laboral, la demografía y la legislación laboral. Relación con otros indicadores laborales. La tasa de empleo está estrechamente relacionada con otros indicadores laborales, como la tasa de desempleo y la participación en la fuerza laboral. Mientras que la tasa de empleo se centra en las personas empleadas, la tasa de desempleo se refiere al porcentaje de personas en edad laboral que están buscando activamente empleo pero no lo encuentran. La participación en la fuerza laboral se refiere al porcentaje de la población en edad laboral que está empleada o buscando activamente empleo. Implicaciones para la política económica. Las autoridades económicas suelen utilizar la tasa de empleo como un indicador importante para formular y evaluar políticas relacionadas con el mercado laboral y el empleo. Una tasa de empleo baja puede indicar la necesidad de políticas que estimulen la creación de empleo, como incentivos para las empresas, programas de formación laboral, políticas de inversión en infraestructura y medidas para mejorar el acceso al crédito y fomentar el emprendimiento. La tasa de empleo es un indicador fundamental que proporciona información sobre el nivel de empleo en una economía y su evolución a lo largo del tiempo. Es importante para comprender la dinámica del mercado laboral y orientar la formulación de políticas económicas destinadas a promover el empleo y el crecimiento económico. Los títulos son instrumentos financieros que representan la propiedad de un activo o el derecho a recibir beneficios financieros. Pueden ser acciones, bonos, certificados de depósito, entre otros. Cumplen funciones de financiamiento y diversificación de carteras. Se negocian en mercados organizados o no organizados y tienen asociados diversos riesgos. La ventaja absoluta es un concepto económico introducido por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones en 1776. Se refiere a la situación en la que un país puede producir un bien o servicio utilizando menos recursos, dinero, trabajo, tiempo, que otro país. En otras palabras, un país tiene una ventaja absoluta si puede producir más de un bien con la misma cantidad de recursos que otro país o puede producir la misma cantidad de bienes con menos recursos. Smith ilustró este concepto con el ejemplo de dos países, Portugal e Inglaterra, y la producción de vino y tela. Aunque Portugal podía producir tanto vino como tela más barato que Inglaterra, según Smith, tenía una ventaja absoluta en la producción de vino debido a que podía producirlo con menos esfuerzo y costo. Del mismo modo, Inglaterra tenía una ventaja absoluta en la producción de tela. Esta teoría mostraba que, en un escenario de libre comercio, ambos países podrían beneficiarse al especializarse en la producción en la que tenían una ventaja absoluta y luego comerciar entre sí. Este principio sentó las bases para la teoría del comercio internacional y la especialización productiva. Agradecemos por ver el vídeo y esperamos que haya sido útil.
Si te gustó el contenido, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y compartirlo para que más personas puedan aprender sobre economía. Además, no olvides explorar otros recursos, como el libro que te recomendamos, para seguir creciendo en conocimiento. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.